Hola, en esta unidad de trabajo número 4, gastos e ingresos de explotación, vamos a repasar los principales gastos de explotación e ingresos de explotación que pueden verse afectados en una pequeña y mediana empresa, así como familiarizaros con los principales justificantes y documentos que hacen referencia a estos gastos e ingresos de explotación. Ver las cuentas más representativas de estos gastos e ingresos que propone el Plan General Contable, así como la diferencia entre gasto y pago e ingreso y cobro. En la introducción, en la página 82, podemos ver que normalmente las empresas, para el desarrollo de su actividad normal, pues necesitan una serie de bienes y servicios, como por ejemplo la luz, el agua, el teléfono, mano de obra del personal, material de oficina, y también pueden realizar otra serie de actividades accesorias o no habituales y que han de ser registradas en la contabilidad en unas cuentas aparte. Para los gastos de explotación utilizaremos la cuenta 62, el subgrupo 62 y 64, gastos de personal. Y dentro de ingresos de explotación utilizaremos otros servicios de gestión. Y contabilizaremos en función de la naturaleza del gasto o del ingreso. Diferenciar entre pérdidas y beneficio, que esto irá a la cuenta 129 y será la diferencia entre los ingresos menos los gastos. Según el Plan General Contable, solamente se registrarán aquellas operaciones de gasto e ingresos que supongan una variación significativa con el patrimonio de la empresa. Veremos una serie de documentos justificativos, aunque decir que el ticket normalmente se podría admitir para contabilizar en el subgrupo 62, aunque mejor una factura para poder desgravar el IVA. Y decir que nos fijaremos en el principio de devengo independientemente de cuándo se produzca su pago o su cobro, sino que veremos el periodo en que tiene validez los gastos que se han ejecutado. Por ejemplo, la factura de la luz de 1 de enero de 2020, de este año, pues corresponderá al consumo de 1 de diciembre a 31 de diciembre, y ese sería el devengo, con lo cual el gasto pertenecería al año anterior. Lo mismo ocurre con la factura de el teléfono, del gas, que se facturan posteriormente a los consumos. Porque la diferencia entre gasto y pago, un gasto se produce cuando se adquieren o consumen algunos bienes o servicios, mientras que un pago se realiza cuando existe una salida de dinero de tesorería, y esto lleva un apunte diferenciado, pero no es el apunte de gasto o de ingreso. Y la diferencia entre un ingreso y un cobro, pues se produce un ingreso cuando se venden bienes o se prestan servicios a la 705, mientras que con un cobro se produce cuando existe una entrada de dinero en la tesorería de la empresa. Esto iría pues de la 572 al debe a abonaría una cuenta con un derecho de cobro, una 430 por ejemplo. Nos vamos a centrar en los gastos de explotación en el subgrupo 62, y son aquellos que deben, son de naturaleza diversa, es decir, pueden ser muchas tipologías de gasto, y no están incluidos en el subgrupo de compra de mercadería, ni tampoco forman parte de un mayor valor del precio de adquisición del inmovilizado. Ejemplo, si hemos necesitado un transporte, la 624, para transportar un equipo e instalarlo, una maquinaria, instalarla en la empresa, ese transporte formará mayor valor de la 213, no será a la cuenta 624. Esto ya lo veremos. Echarle un vistazo a las cuentas que componen el subgrupo 62, serían todas estas, y es un recordatorio. Por ejemplo, pues normalmente tendremos un asesor fiscal, contable, tributario, pues esto iría a las 623, asesores, por servicios diversos, servicios de profesionales independientes. O para vender más mercadería, pues tenemos un comisionista que nos factura, también iría a las 623. Recordar la cuenta 624 de transportes, que en función de el punto de vista de dónde estamos, si como comprador o como vendedor. Como comprador se incrementa el valor de la mercadería, de las 600.
Como vendedor es un servicio que damos al comprador de ponerle la mercadería en su almacén y va a la 624. Cualquier seguro de automóvil que tenga la empresa, multirriesgo, RC patrimonial, seguro de vida para los empleados, va a la 625. Las comisiones que el banco nos aplica en el día a día de las operaciones bancarias por hacer una transferencia, una domiciliación, una gestión de recibos, va a la 626. Ojo que los intereses va a la 6623 y si hay una gestión de cobro normalmente generará IVA, pero las comisiones que van a la 626 normalmente no llevan IVA. A la 627 de publicidad, propaganda y relaciones públicas pues irían las facturas de restauración, comidas, cenas, con clientes, con proveedores. Ojo que las cestas de Navidad, los regalos a clientes, normalmente el IVA está incluido en la cuenta de gasto porque no se deduce. Así como las comidas navideñas y si le hemos regalado alguna muestra a clientes o a compañeros, tener en cuenta que más de 200 euros el IVA es no deducible, con lo cual iría a las 627 el base imponible más IVA. En cambio, si la muestra gratis es inferior o igual a 200 euros, sí que sería deducible y se contabilizaría como IVA soportado al recibir, pues quien recibe esa gratificación, esas muestras. En otro servicio, la 629, aquí incorporamos la liquidación de gastos del personal que nos hace mensualmente el personal comerciales que viajan al extranjero. Además, los gastos de transporte, incluso combustibles que se pagan directamente y está el ticket. Así como los gastos de oficina que no es inventariable, es decir, que no nos dedicamos a comprar material de oficina y a venderlo, sino simplemente es un consumo de la oficina. Pues estos gastos son necesarios para el funcionamiento de la empresa, aunque no son los que corresponden a la compra y venta de mercadería, al grupo 60, sino que va a los gastos de explotación, a las 6.2. Bueno, tras este repaso de técnica contable vamos a entrar en más detalle con los arrendamientos. Pues nos tenemos que ver desde el punto de vista o bien del arrendador o bien del arrendatario. Y es que estos, cuando son operaciones entre profesionales, son sujetos pasivos del IVA, pues están obligados a practicar retención, en este caso el 19%. Y solo hay una excepción a no practicar retención por parte de la empresa y es cuando se le alquila a los empleados. Es decir, ejemplo, la antigua Marina Dor a los empleados cocineros, maître, camareros, personal de hotel, pues les dejaba habitaciones para que se quedaran si no disponían de solución habitacional y no les cobraba retención. Sí que es verdad que luego se les desgrava del sueldo. Así como si son inferiores a 900 euros anual, tampoco hace falta retención. ¿Y en qué caso? Pues alquiler de particulares, si el consumidor final es un particular, no se le aplica retención, sino que es simplemente la cuota de alquiler, sin IVA y sin retención. Aquí cuando es entre empresarios y profesionales, ya sabéis que se tiene que, si soy el arrendador, he de generar el IVA al 21% y deducir la retención al 19%, con lo cual cobraré la base imponible más el IVA menos el 19% de la retención. Será lo que ingrese en bancos o lo lleve a mi cuenta de deudor. Y si soy el arrendatario, es decir, quien está disfrutando del alquiler, pues tendré que llevarlo a la cuenta 622, tendré que imputar el IVA a la Hacienda Pública, IVA soportado 472, con abono a la cuenta 4751 por el 19% y una disminución de bancos en el haber por la base imponible más el IVA soportado menos la retención que me ha practicado el arrendador del 19%. Será la renta que he de pagar.
Un segundo caso que se aplica a retenciones es cuando trabajamos con profesionales independientes, pues abogados, asesores, alguien que nos presta un servicio independiente y que si lleva menos de 2 años en la actividad nos aplicará un 7%, pero eso lo tiene que saber él, a no ser que seamos nosotros el profesional independiente. Y si lleva más de 2 años nos aplicará el 15% de retenciones por sus servicios. Esa retención se aplicará sobre la base imponible, no sobre el total con el IVA. Por favor, no aplicar la retención teniendo en cuenta el IVA, y se ingresará de forma mensual o trimestral, normalmente de forma trimestral, el modelo 110 y 190. En estos modelos se liquida. Vamos a ver ejemplos de contabilización. Reparaciones en Manitas. Esto es una sociedad anónima que genera IVA normalmente y pues realiza entre sus actividades pues reparaciones, con lo cual nos ponemos desde el punto de vista del destinatario. Nosotros somos JJP, por tanto tenemos una factura de compra, la factura número 15, 600 euros de base imponible a la 622 reparación y conservación. El IVA para nosotros es IVA soportado, y si lo pagamos en efectivo porque nos ha hecho la reparación y se ha ido, a la 570. Si no, iría a la 410. Segundo ejemplo, hemos recibido de un alquiler del local. Importante que nosotros somos el arrendatario, es decir, quien estamos disfrutando del alquiler, en este caso JJP. Por tanto, ya sabemos que va a ir a gasto. ¿A qué gasto es la de retención? Arrendamientos y cánones, por estos 1.000 euros. También soportamos IVA, el 21%. Y como es de un profesional de una empresa a otra empresa, genera retención. Hay que deducir la retención. Esto irá a la cuenta al haber a la 4751, minorando el importe que hemos de transferir a nuestro arrendador, que será Juan Ramón Acebón, que es una persona física como nosotros. Normalmente tal vez no se dedica a una actividad comercial ni empresarial. Entonces eso es un tipo de factura donde se realiza la inversión del sujeto pasivo. ¿Y esto qué es? Pues que es JJP, que es la empresa, es el arrendatario, es quien hace la factura para Juan Ramón Acebón, y simplemente lo que es una especie de recibir, como que ha recibido los 1.020 euros, y JJP es la que va a contabilizar esta factura. Después Juan Ramón, en la declaración de la renta, pues le aparecerán los 190 euros de retención. En el tercer ejemplo tenemos un profesional independiente, un abogado. Resulta que nosotros somos el destinatario, por tanto va a ser una factura de compra. Los abogados van a las 623, profesionales independientes, por estos 100 euros de base imponible, y lleva IVA soportado, el 21%. Pero claro, al ser un profesional independiente, al igual que las retenciones, genera al igual que los alquileres, genera una retención, en este caso del 15%. Ya vemos que Rodríguez y Ortega Abogados lleva más de 2 años en funcionamiento, y en el haber hemos de aplicar la retención del 19%, del 15%, perdón, a la cuenta 4751 y a 410 acreedores por prestación de servicios, porque JJP lo va a pagar a 30 días. En el cuarto ejemplo tenemos una campaña de publicidad. Nosotros somos el destinatario, por tanto vamos a tener una factura de compra, la número 39, y la publicidad va a la cuenta 627. Por tanto, al ser un gasto al debe por 200 euros y el IVA soportado por el 21%, y al haber iría a la cuenta 400, bueno, se trata de una letra, por tanto sería la 411, efectos comerciales a pagar, por la base imponible más el total. Al ser una empresa no hay profesional independiente, por tanto no lleva retenciones. Pasados 60 días se cancela haciendo el pago mediante transferencia. En la página 88 una serie de ejemplos resueltos. Somos la empresa Piro y aplicamos el 21%. Como estamos en el apartado de gastos, pues ya suponemos que van a ser facturas de compra. El teléfono en el punto 1, pues 50 euros más IVA, y quedan pendientes. El teléfono va a las 629, el IVA soportado,
el 21% y el total a acreedores por prestación de servicios. Y si nos dijeran, por ejemplo, que el total factura es de 60,50, ¿cómo sacaría la base imponible? Pues tenemos que dividir entre 1,21 para sacar los 50 euros. ¿De acuerdo? Esta sería la forma para calcular la base imponible si nos dan el total factura. Importante. Y si el IVA fuera como en el punto 8 del 10% y nos dicen que son 150 más IVA, pues nos vamos al punto 8, el agua es un suministro, vale a 628. Imaginar que me dicen que es 165 euros la factura en total. ¿Qué tendré que hacer? Pues dividir entre 1,10 para sacar los 150 euros de base imponible y saber qué importe poner a las 628. Vamos al punto 3, unos trabajos de investigación y desarrollo. Esto iría a las 620, con su IVA correspondiente. El 4, resulta que tenemos un transporte, pero ha sido por vender unas mercaderías. Es necesario ponerle las mercaderías al cliente en la puerta y no ha facturado el transportista 300 más IVA. Pues esto va a las 624 con su IVA correspondiente. Muy importante el punto 6, donde tenemos un seguro por el alquiler o por el seguro del local, ¿no? Esto sería un multirriesgo. Y aquí, ¿qué ocurre? Que estos 400 euros son sin IVA. Las 625 primas de seguros a bancos porque se ha pagado en ese momento. Normalmente será así. Aquí tendremos en cuenta el devengo, porque normalmente el seguro es por un año. ¿Y eso qué implica? Pues que tendremos que al final de año tener en cuenta los gastos que corresponden de esos 400 euros que se ha asegurado en este año y que se ha asegurado en el año que viene, para tener en cuenta el gasto anticipado. 7. Por una transferencia que hemos hecho a un proveedor nos cobran 6 euros de comisión. A la 626 tampoco lleva IVA con abono en banco. Y por último, compro un material de oficina, lápices, bolis, rotuladores, subrayadores, pues 40 euros, lo compro en Lireco o lo compro, en este caso, en la librería de nuestra, que está cercana a nosotros, que es nuestra calle, cercana a la empresa. Por eso lo he pagado con caja. Pues el material de oficina a 6,29 porque es no inventariable, más el IVA correspondiente. Le decimos al librero que con nuestros datos fiscales nos genere la factura para poder contabilizarla. En resumen, lo más importante de estas dos hojas, 88 y 89, que tanto las primas de seguro como los servicios bancarios no llevan IVA, y cómo calcular la base imponible si nos dieran un total factura, que hay que dividir entre 1, el montante de IVA que corresponde. Y ahora pasamos a la página 90, a las cuentas de gasto de personal. Subgrupo 64. Para una empresa tener contratado personal, pues ha de contabilizar todos los gastos del personal en 4 cuentas. La 640 para las retribuciones, la 642 para la seguridad social a cargo de la empresa, es decir, no tenemos en cuenta la seguridad social de los trabajadores, que van por cuenta de los trabajadores. Además, si liquidamos o finiquitamos a un trabajador o hacemos un ERE, a la 641 indemnizaciones iría por el montante, y a otros gastos sociales son gastos de naturaleza social que hacemos porque una normativa legal o voluntaria de la empresa pues nos obliga. Como ejemplo, aquellas empresas que tienen un comedor y subvencionan parte de la comida, del importe de la comida diaria de los trabajadores, o para formación profesional de los trabajadores, es decir, le pagan cursos a los trabajadores en la universidad, en el instituto, becas de estudio para los hijos de los trabajadores, primas de seguros de vida de los trabajadores por accidente y enfermedad, así como las revisiones médicas que hacemos anualmente a los trabajadores, también a las 649, y cursos de formación, reciclaje, o si estamos en una empresa de transporte, los carnets necesarios para que los trabajadores puedan llevar los vehículos también irían a las 649. Y claro, pues
esto no genera IVA tener contratado un trabajador. Ahora, si hiciéramos uso de una empresa de ETT que nos pone un trabajador a nuestro servicio, sí que generaría IVA, porque nos pasaría una factura la empresa de ETT por la contratación de sus servicios. Y las 4 cuentas vistas hasta ahora, 640, 641, 642 y 649, irían al debe. ¿Y qué iría al haber en el apunte? Pues las retenciones practicadas, que iría en la nómina en el apartado de IRPF, los 60 euros, los organismos de la seguridad social acreedores, que sería la suma de la seguridad social por cuenta del trabajador y la seguridad social de la empresa, es decir, sería la suma de 44,45 más 219,80. ¿Por qué? Porque en el debe solamente hemos puesto 219,80, que es la seguridad social a cargo de la empresa, pero al haber iría la suma de los dos. ¿Y qué más iría al haber en el asiento? Pues las cantidades que se pagan a los trabajadores. El líquido a percibir, que iría a la cuenta 465 o 570 si se ha pagado en el momento. Por tanto, para que interpretéis la nómina que hay en la página 91, salario base 640, que pondremos el total de vengado. Seguridad social a cargo de la empresa 642, pues 219,80. Y al haber, el IRPF a la 4751, la 476 por el total de seguridad social a cargo del trabajador y más seguridad social a cargo de la empresa, y la diferencia sería el líquido total a percibir a la 465. Pues ya sabéis interpretar una nómina y cómo contabilizarlo. Bueno, decir que aquí faltaría, con respecto a las últimas actualizaciones, el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, donde pues se aplica un 0,12% en la parte de la seguridad social del trabajador y un 0,58% en la parte de la seguridad social que paga la empresa. Pasamos a la página siguiente, donde podemos ver el TC1, que sería la suma de cotizaciones para un determinado periodo de vengado con las contingencias comunes, que sería la suma de la retribución total dividida entre 12. ¿Por qué? Porque TC1 solamente va a haber 12 al año. En cambio, las nóminas pueden ser 14 o más. Y aquí vemos el asiento de la nómina, donde tenemos el importe del TC1, 264,25, que tendremos que, si nos dan el TC1, pues poder calcular la seguridad social a cargo de la empresa restando la parte del trabajador. Esto es importante. Y normalmente a la 465 será donde vaya como pendiente de pago. La contabilización del pago de las deudas administrativas, pues decir que está mal, porque la seguridad social 476 será mensual, en cambio la 475 será con el modelo 111 y se realizará de manera trimestral, de periodicidad trimestral. Vamos a ver ahora un ejemplo. La empresa Rosamar. Y aquí ya nos dice que el recibo de liquidación de cotizaciones es 660. Esto sería el TC1. Por tanto, incluiría la parte del trabajador y de la empresa, a tener en cuenta para calcular la 642. ¿Qué tenemos? Un periodo de liquidación que va del 9 de octubre al 31. Esto no es mes completo, es como si fuera el inicio de un contrato. El total de vengado, 640. La cuenta 640. 642, ¿qué iría? Los 660,63 del TC1 menos las aportaciones del trabajador, 111,13. En la 642, 660,63, que es el total de TC1, si le quitamos la parte del trabajador, 111,13, nos quedará el importe de seguridad social a cargo de la empresa. En el haber, ¿qué hay que poner? Las retenciones, que serán del 10%, en este caso 150 euros, la seguridad social 476, que sería la total, 660,63. Y por diferencias, a la 465 iría el líquido total a percibir. Vamos a ver cómo se contabilizaría en la página siguiente.
comprobar con las explicaciones que os he dado y simplemente tener en cuenta que la base de cotización por contingencias comunes, esto iría dividido entre 12. ¿Por qué? Porque se liquida de manera mensual. En cambio, el salario base, si tenemos 14 pagas, pues será 14 nóminas. Y la diferencia de las pagas extras es que no llevarán ni las contingencias ni la seguridad social a cargo de la empresa ni del trabajador. Con lo cual, por eso el importe a percibir en las pagas extras es superior. Esa es la explicación. Vamos a analizar ahora la empresa Javimar, que tiene un TC1 de 484,46. Aquí el periodo de liquidación es por el mes de noviembre, es un mes completo. A las 6:40, 1.100 euros de base imponible. A las 6:42, pues tenemos que ver que del TC1 de 484,46 le quitamos la aportación que se hace al trabajador, con lo cual nos dará 402,97 a las 6:42. Y al haber, ¿qué es lo que hay que contabilizar? Las retenciones a la 4751, por ese 8%, en total 88 euros. El TC1 a la 476 y el líquido total a percibir a la 465. Pues ya lo veis el truco. La diferencia está que entre la 642 y la 476, pues la diferencia es la seguridad social del trabajador, que se hace cargo por el trabajador. Y esto está, digamos que implícito dentro de todo el asiento que se hace de nómina. Hasta ahora hemos hecho asientos individualizados por trabajadores. Es decir, aquí teníamos a Cristina y antes teníamos a otro trabajador, a Alberto. Ahora el asiento que nos plantean aquí es un asiento de gasto personal globalizado, sino que lo hace de manera accesoria. Nuestra empresa se dedica pues a comprar y vender cerámica, productos de cerámica, pero tiene unas naves pues que también alquila, ¿vale? Pero no es la actividad principal. Y pueden ser bienes muebles o inmuebles, es decir, también podría alquilar un coche o mobiliario y se ceden en el uso, ¿de acuerdo? Por ello, tengo que emitir una factura como arrendador y generar una retención, aparte de si es a una empresa, a otra empresa a quien se lo alquilo, un IVA repercutido. Pero como ahora soy el arrendador, pues las retenciones van a la 473 en el debe. El acreedor, el arrendatario, que es quien hace el uso de ese alquiler, es quien tiene que contabilizarlo a la 4751 en el haber. Pero ahora nos posicionamos desde el punto de vista del arrendador. Bueno, pues nuestra empresa también puede ceder propiedad industrial para cobrar unos royalties y pues no es la actividad principal, pero bueno, tenemos una serie de patentes y cedemos parte de esas propiedad industrial, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, las farmacéuticas. O podemos realizar alguna comisión, esto iría a prestaciones de servicios, algo puntual, pues por ejemplo como intermediario de una transacción. O una mediación para poner en contacto a un comprador con un vendedor. O imaginar que uno de nuestros clientes estaba interesado en comprar o adquirir un edificio en nuestra ciudad y nosotros hemos hecho de intermediarios, pues le cobramos por esa gestión, pero no es nuestra actividad principal. Ingresos por servicio al personal, pues por ejemplo por alquiler viviendas, que ya hemos visto cómo no llevan IVA, por tener comedores y les cobramos algo más y tenemos un ingreso. O les facilitamos el transporte hasta nuestras instalaciones, pero les cobramos por ello, les cobramos el ticket para el seguro, por ejemplo. Pues como cobramos, pero no es nuestra actividad, iría a la 755. ¿Y qué iría a la 759? Ingresos por servicios diversos. Claro, esto es muy ambiguo. Y sería pues, por ejemplo, todos aquellos que yo recoja en mi factura de venta, es decir, vendo una mercadería y aparte le cobro los gastos de transporte, pues iría a la 759, no iría
como mayor valor de la venta de mercadería, ¿de acuerdo? Y si aparte también le pongo una reparación porque he hecho una garantía pero que no estaba cubierta, pues mi factura de venta también iría a la 759. O he asesorado sobre el certificado de calidad o cómo nuestros clientes tienen que, pues, probar nuestros productos, que tienen que cumplir una normativa, pues esa asesoría también a la 759. O he hecho un informe técnico sobre las calidades de la pieza cerámica, pues a la 759, porque nosotros lo que tenemos es un laboratorio para nuestra calidad, pero hay otra empresa cliente que nos ha dicho, oye, ¿por qué no tu laboratorio también hace un análisis de esta pieza y hacemos un contraste entre las diferentes piezas en los diferentes laboratorios, el mío y el tuyo, ¿vale? Pues yo te voy a cobrar el tiempo y las horas que han dedicado mis técnicos de laboratorio. De aquí decir que como estamos en los ingresos de explotación, lo único que lleva retenciones sería la 752. Es lo único que genera pagos a cuenta. Y esto luego en el impuesto de sociedades, esos pagos a cuenta, nosotros como arrendadores, pues lo tendremos en cuenta en el impuesto de sociedades para minorar el pago por esos impuestos de sociedades. ¿Por qué? Porque no lo hemos cobrado. Estos retenciones y pago a cuenta se han aplicado en las facturas de arrendamiento y no la hemos cobrado de nuestro arrendatario. Por tanto, pues tenemos derecho a deducirlo en el impuesto de sociedades. Y como mejor se ve la teoría es con ejemplos. Pasamos a la página 98, pues vamos a contabilizar el alquiler de vivienda a unos empleados. Ya hemos visto que esto no lleva retención, no lleva IVA ni retención. Y os he dicho el ejemplo de marinador, pues imaginar que la empresa pues tiene a Pilar como pues empleada, pues que es la cocinera del hotel y le alquila una de las habitaciones y le cobra 500 euros, pero no le factura ni con IVA ni con retención, ¿de acuerdo? Y además supongo que a un precio más bajo de lo normal. Pues como la actividad de la empresa sí que es alquilar habitaciones en el hotel, pero claro, no a su personal, por tanto a las 755. Ahora un alquiler. Nosotros somos la empresa JJP. Aquí faltaría información porque aquí debería aparecer la empresa JJP. Aquí está puesto como que pues firma la persona responsable, ¿vale? Pero como si fuera una persona física. Entonces sería JJP que alquila el local correspondiente pues para Leovic. ¿Y qué es lo que ocurre? Está mal incluso la cantidad de 1.000 euros, serían 1.020 euros. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Yo alquilo a 1.000 euros el mes de diciembre y aplico un IVA porque Leovic es una sociedad anónima y JJP también. De empresa a empresa se genera el IVA y esto hay que incorporarlo. Pero claro, también implica que la ley de retenciones del IRPF pues hay que deducir el 19%. Y esto, si somos el arrendador, irá a la 473 y si somos el arrendatario, que es Leovic, pues irá a la VER, a la 4751. Y claro, somos el arrendador, por lo tanto, devengamos IVA, aplicamos IVA repercutido. Y por contra, Leovic tendrá una factura de compra de alquiler y tendrá que aplicar el IVA deducido. El IVA soportado. Bueno, pues ya estáis viendo lo importante que es posicionarse en qué rol estamos. Si somos el comprador, el vendedor, somos quien emitimos la factura, somos quien la recibimos, qué implicaciones tiene para la contabilidad. Entonces, lo que os animo es que al ver cualquier factura os pongáis en ambos roles. ¿Cómo lo contabilizaríais si fuerais quien hace la factura o quien la recibe? Está claro que los enunciados diremos quiénes sois, en qué rol estáis, qué empresa sois de las dos, si sois JJP o Leovic. El ejemplo de la página 100, pues bueno, aquí somos Carlos, no somos una empresa, somos un profesional independiente, ¿no? Que presta un servicio a JJP, la factura número 15, y ha sido pues para que poner en contacto a un cliente con JJP y por ello voy a cobrar 600 euros. Este Carlos. Y claro, ¿qué ocurre? Que si se dedica a ello un profesional independiente tiene que aplicar una retención del 15%, que veo que no es el 7%, por lo cual lleva más de 2 años practicando esta actividad de poner en contacto, es un comisionista. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué ocurre? Que esa retención va a la
473. ¿Por qué? Porque estoy en la contabilidad de Carlos. Es decir, yo lo que tengo es, Carlos tiene un ingreso por comisiones de 600 euros y aparte pues va a repercutir el IVA al 21%. Y tiene que deducir el 15% de 473 retención y pago a cuenta, y aquí estaría deudor, que será JJP. El deudor, es decir, la contabilidad de Carlos, la 440 acabada en un correlativo, en 440.0001, por ejemplo, será JJP. ¿De acuerdo? Porque seguramente ha actuado más de una vez como comisionista. El siguiente ejemplo, pues somos la empresa JJP y emitimos una factura a Edura, la número 65. ¿Qué ocurre? Pues que imaginar que es una empresa que está a nuestro lado, está al lado de JJP y le dice, mira, es que tengo que mover unas mercaderías, pero no tengo la traspaleta o no tengo el camión para moverlo. ¿Me puedes ayudar? Pues JJP dice que sí, le dice, mira, sí voy a utilizar mi traspaleta o mi camión. Y bueno, pues te voy a cobrar 120 euros más el IVA, ¿de acuerdo? No es mucho. ¿Y qué ocurre? Pues que no es su actividad principal, la de JJP, por eso son ingresos por servicios diversos, que repercutirá JJP un IVA. Y claro, yo aquí lo que estoy contabilizando es desde la contabilidad de JJP, el deudor será Edura. Y pasado un tiempo, pues se realizará el pago. En la página 102, una serie de ejemplos. El primero, pues se cobran 800 euros por servicio de comedor. Es decir, la empresa tiene un comedor y el menú vale 5 euros, pero subvenciona pues una cantidad. Y la otra la tienen que pagar los empleados. Pues esa cantidad de importe que pagan los empleados a las 6,55. Ingresos por servicios diversos. ¿Por qué? Porque ya la empresa de comedor que hace las comidas ya le pasa la factura a la empresa. ¿De acuerdo? Echarle un vistazo, y de aquí me llama la atención pues el punto 6, por unos servicios de mediación. Estos son servicios diversos de manera puntual, se cobran 400 euros y una retención, ¿vale? No nos dice muy bien pues si estos son servicios diversos, es algo puntual o se cobra. Lo ha contabilizado a la cuenta 754 por comisiones y aparte ha aplicado retenciones. Bueno, he de decir que esto sería para un profesional independiente. Y si fuera una empresa de empresa a empresa, pues yo no soy partidario de aplicar retenciones en la facturación de una empresa a empresa por una mediación. Entonces aquí entiendo que se trata de un profesional independiente y que además lleva más de 2 años practicando pues estos servicios de manera puntual. Y para finalizar, el 7, que me habéis preguntado sobre si somos una empresa vendedora y ponemos la mercancía a disposición del cliente, pues podemos facturar el IVA, pero claro, el IVA, perdón, el transporte, pero el transporte pues irá por separado como un ingreso por servicios diversos. No será mayor valor de la venta a las 700. Y con esto finalizamos, darle un vistazo a este ejemplo práctico resuelto. Y ahora, para finalizar y acabar el vídeo, os voy a decir qué tareas vamos a hacer. En primer lugar, os voy a mandar para hacer en Aules la tarea 1 de la página 104, donde tendréis que indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y razonar la respuesta. Y además, para entregar utilizando el libro diario que tenemos en Excel, la plantilla de Excel, el 2, 3 y 4, que pondré la tarea en Aules para hacer el entregable. Y ahora pues vamos a ver un poco cómo sería el resumen, el esquema. Pues podéis ver cómo se dividen el grupo 6 de compra, el 62, 64 subgrupo y el 7, 75 para aquellas actividades de ingresos y gastos de explotación. Y cuáles serían los principales conceptos clave para servicios exteriores, gastos de personal y otros ingresos de explotación. Espero que os ayude para ponerlo y marcarlo en el cuaderno, en vuestro libro, y ayude a estudiar, a estructurar
la unidad de trabajo. Y os animo a realizar los ejercicios. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Mucho ánimo, un saludo.